En esta oportunidad, queridos estudiantes, vamos a avanzar Simple Past, el pasado simple de una oración. Sí, vamos a ver nuestra línea del tiempo. En este caso, el pasado es una acción que ocurre en el pasado y se queda y termina en ese tiempo. ¿Sí? No pasa al presente y mucho menos al futuro. El uso. Nos dice, el pasado simple indica una acción o situación que comenzó y terminó en un momento particular en el pasado. Uno de los ejemplos que nosotros podemos tener es I went to school yesterday. ¿No? Fui a la escuela ayer. Otro ejemplo, they didn't play well last night. Ellos no jugaron bien anoche. ¿No? Todo ocurre en el pasado. Otra manera de reconocer el tiempo pasado dice, el pasado simple también expresa un hábito el cual terminó en el pasado o acciones que duraron por un periodo más largo de tiempo, como por 2 años, todo el año, etc. Pero esta acción ocurre solo en el pasado, no llega al presente. ¿Sí? We waited for the train for 1 hour. Es uno de los ejemplos. ¿No? Esperamos el tren por 1 hora. My father lived in Tokyo last year. Mi papá vivió en Tokio el año pasado. ¿Okay? De esa manera nosotros podemos reconocer el pasado. Para conformar oraciones en el pasado tenemos que tomar en cuenta los verbos tanto regulares como irregulares. En este caso vamos a empezar por los verbos regulares. No, tenemos una lista, hay una infinidad de lista de verbos regulares, pero en este caso vamos a tomar en cuenta unos cuantos simplemente. Tenemos 3 líneas, presente, pasado y participio. Si utilizamos un verbo, en este caso el verbo llenar, en inglés en el presente simplemente se dice fill. En el pasado, fill it. Cuando es un verbo regular, a los verbos regulares se les aumenta simplemente ed al final, fill it. Y past participle es el pasado participio, ¿no? Esto utilizamos para otro tiempo de oración en el inglés, ¿no? Como más adelante vamos a llevar el presente perfecto. Entonces, eso nos ayuda este verbo nos ayuda a poder formar una oración en presente perfecto. Ok, tenemos llenar, ayudar, help, helped, ¿no? Y como son regulares, estos verbos se repiten para el participio, son los mismos, son repetidos, ¿sí? No hay ninguna alteración. Invitar, invite, invited. Aprender, learn, learned. Escuchar, listen, listened. Mover, move, moved, ¿no? Entonces, a cada verbo regular, vuelvo a repetir, se le añade simplemente ed. Solamente estas 2 palabras. Ahora tenemos los verbos irregulares. En los verbos irregulares, en el pasado y también en el pasado participio, cambia la manera de escribir completamente. Vamos a ver algunos ejemplos. Como les había indicado, hay infinidad de verbos, pero solamente vamos a ver algunos. Tenemos presente, acá está nuestro verbo, nuestros verbos traducidos, ¿no? En español, que los conocemos. Tenemos el verbo en presente, en pasado y en participio. Por ejemplo, tomar es un verbo infinitivo, ¿no? En el presente se dice take. En el pasado, took. Pasado participio, taken. Como estamos avanzando el pasado simples, nosotros simplemente vamos a tomar en cuenta los verbos en el pasado, la segunda fila de ambos. Si usamos verbos regulares, entonces simplemente aumentamos ed, y si usamos verbos irregulares, tenemos que saber la transformación que tiene en el tiempo presente, pasado y past participle. ¿Ok? Dar, give, gave, given. ¿No? Entonces, cada uno de estos verbos tiene una transformación. ¿Ok? Elegir, choose, choose, chosen. ¿Ok? La manera de escribir cambia completamente. En algunos puede haber este caso de repetición, pero esa es la manera en la que nosotros podemos reconocer qué fila debemos utilizar.
Entonces, recuerden, vamos a utilizar para todo lo que estemos, las oraciones que estemos formando, vamos a utilizar la segunda fila, donde dice past, todos los verbos de la segunda fila. ¿Está bien? Una vez que ya hemos comprendido esto de poder usar los verbos, ahora vamos a empezar a utilizar oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Vamos a aprender cómo nosotros podemos armar ese tipo de oraciones. Vamos a empezar con affirmative form, las oraciones afirmativas. Para poder estructurar o para poder armar una oración en forma afirmativa en el pasado simple necesitamos primero poner un sujeto. Luego el verbo en el pasado simple. Ya dijimos que vamos a utilizar la segunda fila. Un complemento cualquiera. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta tres pronombres, ya tres subject pronouns, sujetos. Nos dice un sujeto cualquiera. Yo voy a tomar en cuenta yo, I. Un verbo. Vamos a utilizar el verbo jugar, play. Pero como estamos utilizando la forma pasada, dice, entonces tenemos, como este es un verbo regular, podemos aumentar simplemente ed, play it. Un complemento cualquiera, soccer, fútbol, ¿no? La traducción sería yo jugué fútbol. Vamos con otro ejemplo. Tenemos he, el verbo choose, vamos a elegir, significa el verbo elegir. ¿Sí? La escritura es con doble O en el presente, pero como tenemos que usar el pasado, tenemos choose. A magazine. He chose a magazine. La traducción, él eligió una revista. ¿Sí? Está hablando en el pasado. Vamos con otro pronombre. We. Sujeto we. Un verbo need, necesitar. Pero como es un verbo regular, vamos a añadir ed, needed. Un complemento a game. Y la traducción tenemos nosotros necesitamos un juego. ¿No? Esta es la manera de poder armar una oración en el pasado simple. Afirmativa. Una oración afirmativa. Tenemos ahora una oración negativa. ¿Cómo nosotros podemos armar oraciones negativas? Negative form en inglés. Primero vamos a tomar en cuenta un sujeto. Vamos a tomar siempre el auxiliar did. Siempre debe estar el auxiliar did. La palabra not. El verbo en forma base. Cuando me refiero a la forma base, me refiero a la primera fila que vimos anteriormente en los verbos, ¿no? Tenemos la primera fila está en el presente. Ese es el verbo que tenemos que utilizar. Y el complemento cualquiera. Vamos a tomar en cuenta este ejemplo, el ejemplo de arriba, ¿sí? Tenemos ahí y ya hemos estructurado nuestra tablita. Vamos a utilizar el pronombre I. Como nos dice, tenemos que poner el auxiliar did. Did not. ¿Ok? Verbo en forma base. Acá estaba cambiado en el pasado simple. Ahora vamos a utilizar el verbo infinitivo que va a ser play. Complemento va a ser el mismo y la traducción nos va a decir yo no jugué fútbol. Ya está negando la acción. De la misma manera, ¿no? He did not choose a magazine. Y esto significa él no eligió una revista. He did not choose a magazine. Él no eligió una revista. La forma contractada de did not también es didn't. ¿Sí? Solamente para recordarles un poco. Vamos con we. We did not need a game. We did not need a game. Nosotros no necesitamos un juego. Nosotros o nosotras no necesitamos un juego. Entonces, vean, simplemente en la forma negativa aumentamos el auxiliar did y la palabra not. El verbo cambia a su forma base. Estos verbos son los verbos infinitivos que hemos visto en la primera fila que decía present. Esto se debe poner cuando utilizamos did not. Cuando no utilizamos did not, automáticamente el verbo cambia. Se aumenta ed o simplemente, según la tablita, cambiamos el verbo, si es irregular. ¿Sí? Y no tenemos el auxiliar did, tampoco tenemos la palabra not. Por último,
Tenemos interrogative form, ¿ok? Question word también. Question form. Forma de pregunta o forma interrogativa también podemos llamarlo. ¿Cómo se forman las preguntas interrogativas en el pasado simple? Tenemos el auxiliar did al principio, siempre debemos ponerlo al principio. Luego ponemos el sujeto, ponemos un verbo en forma base y al final un complemento. No olvidemos que tenemos que terminar al final con el signo de interrogación siempre. Ahí tenemos nuestra tablita y vamos a utilizar los mismos ejemplos de hace rato. Tenemos did al principio, el sujeto I, el verbo play, complemento soccer, la traducción jugué yo fútbol, esa es la pregunta, ¿no? Y siempre vamos a terminar, este signo teníamos que ponerlo acá, pero al final lo he puesto para que podamos comprender qué se debe poner al final. Muy bien, ahora, en esta parte, si observamos, el verbo de la misma manera está en su forma infinitiva. No, vuelvo a repetir, estoy usando el verbo que está en la primera fila donde dice presente, de la tabla de verbos que vimos, ¿no? Y did siempre en las preguntas cuando tenemos el auxiliar did. En este caso, did es el pasado de do, por eso se utiliza. ¿Sí? Como es el pasado simple, el auxiliar did lo estamos poniendo al principio. Nuevamente, did he choose a magazine? ¿Eligió él una revista? Esa es la traducción que tenemos. Did we need a game? ¿Necesitamos nosotros un juego? ¿Ok? Y cerramos con la pregunta. Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos hacer la forma interrogativa de una oración en el pasado simple. Muy bien. Eso sería todo para poder comprender un poco mejor acerca del pasado simple.